Deflación en los Estados Unidos y los tipos de interés se mueven de una manera muy reveladora de lo que está económicamente por venir. Veámoslo. Según acabamos de descubrir, el pasado mes de junio la economía estadounidense no experimentó una inflación más baja de lo normal, sino que sufrió deflación. El IPC, el índice de precios al consumo de los Estados Unidos, se redujo en un 0,4% con respecto al mes anterior, sobre todo por el abaratamiento de los combustibles a raíz del falso apaciguamiento que habíamos vivido en Irán. Esto no significa, cuidado, que en términos interanuales Estados Unidos esté viviendo deflación, que los precios estén cayendo con respecto al año anterior. No, la inflación interanual sigue siendo del 3,5%, pero sí significa que el recalentón de los precios se enfrió mucho más de lo que esperaban los inversores, con lo cual estos también reformularon sus expectativas de inflación. Es decir, también se replantearon que la inflación durante los próximos meses probablemente no sea tan intensa como habían imaginado antes. Y al recalibrar sus expectativas de inflación, también recalibraron sus expectativas de tipos de interés futuros. Hasta hace 2 semanas se pensaba que la Reserva Federal subiría durante los próximos meses al menos una vez los tipos de interés. Y tras esta caída intermensual de los precios, la mayoría de inversores ya no anticipa ahora mismo ninguna subida futura de los tipos de interés en los Estados Unidos. Pero lo llamativo de los efectos financieros de esta noticia no está solo en lo que se espera que haga o deje de hacer la Reserva Federal con respecto a sus tipos de interés, sino que también está en lo que hicieron todos los otros tipos de interés cuando los inversores se enteraron de que los precios habían caído dentro de la economía estadounidense. Y en principio uno podría pensar que todos los tipos de interés reaccionaron de la misma manera. El tipo de interés de la deuda pública a 2 años cayó, el tipo de interés de la deuda pública a 10 años cayó y el tipo de interés de la deuda pública a 30 años cayó. Porque claro, si las expectativas de inflación futuras son menores, pues entonces los tipos de interés nominales que incorporan en su precio estas expectativas de inflación, también estos tipos de interés nominales lógicamente se reducen. Pero lo interesante y lo revelador es que no todos estos tipos de interés se redujeron al mismo ritmo. El tipo de interés de la deuda pública a 2 años cayó más que el tipo de interés de la deuda pública a 10 años, que a su vez cayó más que el tipo de interés de la deuda pública a 30 años. Es decir, cuanto más lejano en el tiempo se hallaba el vencimiento de los títulos de deuda pública, menos se redujeron sus tipos de interés. Y este específico patrón de movimientos de los tipos de interés, ¿qué mensaje nos está enviando sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos? Pues para explicarlo vamos a utilizar algo de jerga financiera. Cuando los tipos de interés bajan es porque el precio de los bonos sube. Y por eso podemos decir que los tipos de interés bajan porque el mercado de bonos está alcista, porque sube el precio de los bonos. Y a su vez, cuando los tipos de interés suben es porque el precio de los bonos baja. Y por eso podemos decir que los tipos de interés suben porque el mercado de bonos está bajista. Quedaos con esos dos conceptos. Mercado de bonos alcista, bajan los tipos de interés. Mercado de bonos bajista, suben los tipos de interés. Los movimientos que acabamos de ver antes con respecto a la deuda pública estadounidense son movimientos propios de un mercado alcista. Aumenta el precio de los bonos y por tanto bajan los tipos de interés. Pero esta no es toda la historia. Como hemos visto, no todos los tipos de interés han bajado en la misma medida. Pues bien, de nuevo, en el mercado de bonos, cuando los tipos de interés a largo plazo se incrementan con respecto a los tipos de interés a corto plazo, hablamos de que la curva de rendimientos, la curva de tipos de interés, se está empinando. Y cuando sucede lo contrario, que los tipos de interés a largo plazo se reducen con respecto a los tipos de interés a corto plazo, lo que decimos es que la curva de rendimiento se ha aplanado o incluso, en el extremo, invertido.
Por tanto, la relación entre los tipos de interés a largo y los tipos de interés a corto se puede aplanar o se puede empinar. Pues bien, ahora mezclemos estos cuatro conceptos. Mercado de bonos alcista, bajan los tipos de interés. Mercado de bonos bajista, suben los tipos de interés. Y tipos de interés que se empinan o tipos de interés que se aplanan. Si los mezclamos, podemos decir que la curva de tipos de interés se está empinando o por un mercado de bonos alcista o por un mercado de bonos bajista. En el primer caso, empinamiento alcista, los tipos de interés a largo plazo se incrementarían con respecto a los tipos de interés a corto, porque bajarían más los tipos a corto que los tipos a largo. Y en el segundo caso, empinamiento bajista, los tipos de interés a largo plazo se incrementarían con respecto a los tipos de interés a corto, porque subirían más los tipos a largo que los tipos a corto. Y lo mismo cabe decir con el aplanamiento alcista o con el aplanamiento bajista. Y por cierto, como pequeños ahorradores también podéis invertir tanto en los tipos de interés a corto plazo como en los tipos de interés a largo plazo en función de vuestras necesidades y preferencias financieras. Lo podéis hacer, por ejemplo, a través de Trade Republic. Ahora mismo la cuenta remunerada de Trade Republic ofrece un tipo de interés anual del 3% para nuevos clientes. Este 3% es un tipo de interés a corto plazo, porque además el saldo que depositéis en esta cuenta corriente es reembolsable sin penalización en cualquier momento, cobrando los intereses que hayáis devengado hasta ese preciso momento. Por tanto, si queréis invertir a través de Trade Republic en tipos de interés a corto plazo o a muy corto plazo, la cuenta remunerada al 3%. ¿Que queréis invertir en tipos de interés a un plazo mayor? También tenéis los ETFs de renta fija de Trade Republic. Por ejemplo, que os queréis cerrar un tipo de interés anual del 3% hasta el año 2030, de tal manera que aunque el Banco Central Europeo en el futuro baje los tipos de interés, vosotros sigáis cobrando un 3% sobre vuestros ahorros hasta el año 2030, pues podéis escoger invertir en renta fija a ese plazo a través de Trade Republic y cerraros esa rentabilidad anual del 3%. Esto sería un ejemplo de tipo de interés a largo plazo o al menos a medio plazo. Si queréis obtener más información sobre Trade Republic, sobre su cuenta remunerada o sobre sus ETFs de renta fija, podéis obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, cada uno de estos cuatro cuadrantes, aplanamiento alcista y bajista o empinamiento alcista y bajista, se puede interpretar económicamente de una manera distinta. Por ejemplo, el aplanamiento bajista, cuando suben más los tipos a corto que los tipos a largo, es el escenario típico de una política monetaria muy contractiva por parte de la Fed para contrarrestar tensiones inflacionistas. La Fed sube durante un tiempo los tipos de interés a corto plazo para así doblegar la inflación, pero los inversores saben que esa subida no será permanente. Por eso suben más los tipos a corto que los tipos a largo. Y la interpretación opuesta sucede en el escenario en el que nos encontramos ahora, el empinamiento alcista. El empinamiento alcista ocurre cuando los tipos de interés a corto plazo bajan más que los tipos de interés a largo plazo, que también bajan, pero no tanto como los tipos a corto. Lo que hemos descrito antes, que bajó más el tipo de interés a 2 años que el tipo de interés a 30 años. ¿Y esto cómo se interpreta? Pues una posible interpretación es que la Reserva Federal va a bajar sus tipos de interés porque anticipa nubarrones en la economía. Y claro, si viene una recesión o una desaceleración económica muy fuerte, la Fed preventivamente baja los tipos de interés para estimular la economía. Pero de nuevo, los inversores saben que esa bajada de tipos no es permanente y por tanto bajan más los tipos a corto que los tipos a largo. Esta sería la lectura pesimista con respecto a los movimientos de tipos de interés que hemos visto durante estos días. Pero creo que hay otra lectura más razonable de esos movimientos. Y es la que hemos dicho. Los inversores anticipan que tras los buenos datos de inflación del mes de junio, la Reserva Federal ya no subirá sus tipos de interés a corto plazo. Y por eso los tipos de interés a corto plazo ya bajan hoy, porque han dejado de incorporar la expectativa de subidas de tipos inminentes. Pero entonces, ¿por qué esa misma expectativa no se ha trasladado en la misma magnitud a los tipos de interés a largo plazo? Pues porque los inversores también anticipan que esa no subida no será permanente en el tiempo.
Una cosa son los tipos de interés a corto plazo y otra los tipos de interés a largo plazo. Y los tipos de interés a largo plazo están muy influidos por la oferta y la demanda de financiación a largo plazo. Si aumenta mucho la demanda de financiación a largo plazo, por ejemplo, para hacer inversiones en el sector privado, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, o si aumenta mucho la demanda de financiación del sector público, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump emitiendo mucha deuda para financiar sus déficits, si la demanda de financiación a largo plazo aumenta más que la oferta de financiación a largo plazo, entonces los tipos de interés a largo plazo van a tener que subir. Por tanto, la traslación incompleta sobre los tipos de interés a largo plazo de esta revisión a la baja de las expectativas de inflación pone de manifiesto la rigidez para que el tipo de interés a largo plazo baje de manera sustancial. Se ve con mucha claridad en este gráfico. Desde el año 2022, el tipo de interés a 10 años de la deuda pública estadounidense se resiste muy mucho a bajar del 4%. Y eso a pesar de que desde entonces la Reserva Federal ha bajado en diversas ocasiones sus tipos de interés. Pero esas bajadas no se han trasladado, o no plenamente al menos, en los tipos de interés a largo plazo. Porque con tanta demanda de financiación privada en relación con la oferta de financiación privada, no es creíble que la Fed pueda evitar en el futuro tener que subir los tipos de interés a corto plazo. Porque si los mantiene artificialmente bajos con respecto a esa fuerte demanda de financiación, lo que hará será alimentar la inflación. Expresado de otra manera, si el Tesoro de los Estados Unidos se hincha a pedir prestado dinero y la Fed se lo presta a tipos de interés muy bajos, pues eso generará inflación. En suma, al revés de lo que ocurre muchas veces con los empinamientos alcistas de la curva de tipos de interés, el que estamos viviendo estos días no parece ser indicativo de un progresivo enfriamiento de la economía estadounidense que vaya a requerir, para estimularla, de bajadas de tipos de la Reserva Federal. Más bien parece ser indicativo de todo lo opuesto, que la economía estadounidense está recalentada en términos financieros y más que puede terminar recalentándose en el futuro, y por eso, por mucho que la Fed no vaya a subir o incluso se plantee bajar los tipos de interés a corto plazo, los mercados no se creen que esos tipos de interés a corto plazo se vayan a mantener bajos durante mucho tiempo.